para ir de compras. Desde que me despertaba por la mañana pensaba de ir de compras y me pasaba todo el día en la casa encerrada hasta que me daba cuenta que era ya de noche y no había salido todavía. O pensaba, hoy no, hoy, bueno, voy a salir a pasear, me voy a dar un paseo al aire libre, al aire fresco. Pues ni siquiera tenía ánimo para eso, no podía, no podía. Eh, una visión pesimista del futuro, cuando te pasa de depresividad, te invaden, como se dice, pensamientos negativos sobre el futuro. Piensas que a lo mejor nada va a mejorar, que todo va a seguir así, que ya no hay esperanza, que, bueno, te culpas también, que son más emocionales, te culpas de lo que ha pasado, que si tú hubieses hecho así o así, no hubiese a lo mejor pasado esto. O, bueno, todas esas cosas, todos esos pensamientos van dando la vuelta en tu mente. Autocrítica, que eso también les pasa a algunas personas que piensan no sirvo para nada, que soy una carga para los otros o para mí misma. Eh, bueno, pasa eso lo que se llama rumiación, ¿no? Que estás dando constantemente unas vueltas y estás ahí en ese círculo vicioso y no para. Eh, yo la verdad no he pasado por eso de esos pensamientos de que no sirvo para nada. Eso no me vino ni se me ocurrió, no. Yo lo que cuento, los puntos que yo estoy nombrando, lo conecto a lo que me pasó a mí misma, pero también hay puntos que no me han pasado. Si tienes alguna pregunta, Judy, bienvenida y gracias. ¿Me puedes preguntar? También hay una parte de los síntomas físicos que pasan cuando una persona está depresiva. Hay un cansancio constante. Te sientes muy cansada, que eso también me pasó a mí. No tenía energía, que es lógico, porque cuando tienes pensamientos negativos, you don't understand. You speak English. You don't speak Spanish? Okay, you don't speak Spanish? It's pity because I'm speaking now, I'm talking about depression in Spanish. Maybe I can do it another time in English. My English is not so well, but I can talk about it. But now I want to finish it in Spanish. Okay, thank you so much for supporting me, to being here. I am talking about me, I am sharing, don't mind me, okay. I want to explain to you what I am talking here, what I am sharing, better to say it better. I'm, when I'm coming here live, I try to talk about topics that has to do with my own life experience. And one of the topics is depression, because I passed in the past, also depression was very, very difficult for me to come out with the depression and to finish that depression. So I try to share this topic about depression theoretically, but also relativate it with my own personal experience, so that I can motivate other people, so I can to share or maybe to send the message for others that if they are in a situation of depression, they can get out of it. Uno de los síntomas físicos, but if you want to ask me anything, Judy, you are welcome. You can ask me even if I am speaking now in Spanish and sharing in Spanish. Hola, Debbie Bing.
Welcome. You can ask me, okay? If you want to know anything, just let me know and I will stop in Spanish and I will answer you in English, okay? Thank you so much, Judy. Voy a continuar con los síntomas físicos. Hay un cansancio constante, que estás muy cansada, cansado, incluso sin hacer mucho esfuerzo, lo que es lógico, porque uno cuando está en un estado de depresión, ¿cómo se dice? No te recargas con energía positiva para que no te canses, ¿no? Porque te duermes mucho, porque no pasan muchas cosas en tu cuerpo, por eso te sientes muy cansado. Incluso las personas también pueden tener problemas de sueño, o, por ejemplo, dormir demasiado o no poder dormir. La verdad, yo es que he dormido mucho, tenía necesidad de dormir porque para mí dormir era escaparme a la realidad, escaparme a esa realidad en la que yo me encontraba. It was to escape the reality. That is why I was sleeping a lot and I was not having energy to do nothing, just sleeping, and I want to just sleep all the day, all the day. Eso es lo que hacías, dormir. Y también lo que me pasaba, muchas veces dormía de día, cuando venía la noche, pues no podía dormir. That is what happened to me also before. So I want to try to translate it into languages. If I can do it, well, I will do it, so you can understand also what I'm sharing here, Judy, okay? So what happened to me at the time is I was sleeping too much to escape the reality, to escape the day. It's like I was saying to myself, why I wake up again? So I want to just stay sleeping all the day. But happened also to me that when I was sleeping a day, in the night I can't sleep. So that was also a big problem. Also también cambios en el apetito. What happened to me also is that was a cambio de apetito, o lo que le pasa algunas veces a la gente es como comer mucho o al contrario que no tienen apetito y no quieren comer. I was having also problems with eating. I was not having appetite to eat. So, but some people have, they eat a lot. So I think that depends of human being you are, because every body is functioning in another way. We are different human beings. Dolores físicos sin causa clara. Por ejemplo, hay algunas personas, that is true. That is what happened to me. So, just explaining and I'm sharing, because it's good to share, because some people seeing you here in this life, seeing me and thinking, wow, she look great, she's a strong woman. But actually, everything what I going through in my life, that is what make me the human being what I am now, and I am very grateful in my life and thankful that I come out of that situation. Also what happened so many times is that people suffer of pain, physique pain, without to know what is the reason, why you get in pain, why you get in headache, without explanation, or or other kinds of pain. That's happened also to me. I was having so many pain, too much headaches almost every week. I was feeling too much pain in my body. So, and some people, algunas personas también sienten sensación de pesadez corporal,
que se sienten muy pesados, también, eso también pasa, pero sobre todo lo que les pasa la mayoría de las veces a los seres humanos cuando están pasando por un estado de depresión es que tienen dolores físicos que no tienen ninguna explicación, que eso es lo que también me pasó a mí. Lo que me pasó a mí que tenía muchos dolores, sobre todo corporales, y no tenían explicación. No se sabía, no se podría saber, no se sabía de dónde venían esos dolores. Hay también síntomas que tienen que ver con nuestros hábitos, mejor dicho, con los comportamientos, ¿no? En lo que se llama en español síntomas conductuales, de conducta o de hábitos, de comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que nos aislamos socialmente. Cuando estamos en un estado de depresión, lo que pasa es que no nos gusta socializarnos con otros. Eso me pasó a mí también. No quería nada con el mundo. Yeah, thank you so much. Have a nice day. Nice day. Bye bye. Thank you to being here. Thank you to share with me. And thank you to tap. You're helping me a lot. Thank you so much. Otros síntomas son también dejar actividades cotidianas. Ni siquiera, por ejemplo, te cuesta muchísimo cuando estás depresivo, incluso de hacer tareas caseras, ¿no? Lo que son simples, lavar platos, limpiar tu casa. No te interesa nada, lo dejas así todo y lo prefieres dejar. Y no es que te guste, sino que no tienes eso de motivación o de tomar la responsabilidad porque tú piensas, no, nada me interesa, no me importa, lo dejas todo. Y lo que también pasa es que postergas todo. Por ejemplo, dices hoy voy a hacer esto y no lo haces. O dices, por ejemplo, no, lo voy a hacer después de 2 horas o 3 horas. No lo haces tampoco. O piensas, lo vas a hacer, no sé, por ejemplo, piensas, bueno, ya lo haré mañana. Ya lo haré mañana. Mañana es mañana. Y cuando viene el mañana, tampoco lo vas a hacer. Estás postergando cada vez. Y tampoco tienes energía. Esas cosas que dejas, digamos, esas cosas caseras que quieres hacer en casa, primeramente no tienes motivación, no, porque no tienes energía. Es falta de energía. Falta de energía. Y tampoco te importa cómo te ves, te importa cómo estás vestido, vestida. Tú piensas, I don't care. I don't care. No te importa. No te importa. Así que esas son las partes, los síntomas de la depresión.